allá en Cátedra Médica. Y hoy, como cada viernes, tenemos al doctor Cristian de los Santos. Buenos días, Cristian. Buenos Ya en días, doctor cabina. Amaury García, nueva vez, saludar a todo ese público que tiene siempre, diríamos, las ansias, el deseo del conocimiento. Una de las cosas que más nos motiva al ser humano es el conocimiento. Y para hoy vamos a compartir un tema muy importante y actual de las infecciones respiratorias en los pacientes con diabetes. Sí, mira, hay una cosa importante, Cristian, Sí, y es que yo quiero que la gente se tenga bien en cuenta que cuando está el cardiólogo, el endocrinólogo, oigan, usted tiene licencia para llamar y preguntar cualquier asunto de su enfermedad endocrinológica. Si usted lo que sufre es de tiroides, pues llame y pregúntele a Cristian. Si sí, el claro. problema suyo es de nutrición, si el problema suyo es que usted tiene un tema de nutrición, ¿ah? Que llame al doctor Cristian al 809-682-9850. 809-682-9850. Pero si usted el problema suyo es diabetes, llame. Si el problema suyo es de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, de lo que sea. Entonces, Cristian, un endocrinólogo, dile a la gente cuáles son las enfermedades que trata el endocrinólogo, porque solamente Esa es pensamos una que pregunta muy interesante y muy a tiempo. Diríamos que el endocrinólogo es un médico que se ha preparado en el área de la medicina interna, es como un generalista pero especializado que puede ver enfermedades de todos los órganos, pero especialmente trata las hormonas, los problemas del metabolismo, y cuando hablamos de hormonas nos referimos a sustancias que se producen en órganos llamados glándulas. Hay muchas hormonas desde la cabeza hasta los órganos genitales. Tenemos hormonas en las vías digestivas, desde la hipófisis, la tiroides, el páncreas, el hígado, los una mujer riñones. embarazada una mujer embarazada puede necesitar servicio de endocrinología. Sí, Ah, es muy frecuente que ya los ginecólogos indican muchas, por ejemplo, sonografía de tiroides, y luego que encuentran que es muy frecuente la enfermedad nodular de tiroides, luego nos remiten los pacientes por nódulos en la tiroides, por ejemplo, pero es frecuente y debe hacerse el pesquisaje en toda embarazada de trastornos tiroideos, porque el hipotiroidismo subclínico resulta ser muy prevalente y frecuente en las mujeres, ¿qué es sobre eso? ¿Qué es todo. eso? Hipotiroidismo subclínico. ¿Qué es eso? Es la disfunción tiroidea que tiene pocos síntomas, se llama subclínico porque tiene pocos síntomas, pero uno de los datos más importantes es la hipertensión arterial. Una mujer embarazada que va ganando peso de manera desproporcionada, que debe pasar entre 2.5 a 3 libras por mes, y de momento en un mes viene con 10 libras, 15 libras, aumenta mucho el peso, le sube la presión arterial, y entonces esta paciente debe también ser pesquisada e investigada para ver si tiene problemas de hipotiroidismo. Con mucha frecuencia nos llegan ya de manera tardía o después del parto, después de la cesárea, que la mujer pues viene con los análisis del problema tiroideo. Y hay que investigar al tiroides en toda embarazada, porque ese niño también puede salir con trastornos heredados o de la madre, de la tiroides. El hipotiroidismo congénito resulta ser frecuente, entre una prevalencia de uno por cada 2.500 aproximadamente nacidos vivos. O sea que, y hay ya una legislación en el país que establece que a todo recién nacido en la República Dominicana debe hacerse la prueba de TSH, lo cual todavía no se está cumpliendo. Exacto. Entonces, los niños también son objeto de la endocrinología. ¿De qué padecen los niños? Además de esta condición Los niños que pueden, aunque no es además de tan... la tiroides, pueden tener diabetes. Ya existe diabetes congénita también. Es O raro, sea que pero puede haber también los diabetes en un niño. endocrinólogos pueden Sí, estar, claro que sí. sí. Y Entonces, la diabetes Cristian, no deja de ser un problema para el embarazo, porque el embarazo en sí es un evento diabetogénico. O sea, estar embarazada hace que esa mujer tenga riesgo de padecer diabetes gestacional. oye eso, Lisania, Así es. estar embarazado es un riesgo de ser diabético, Sí, de ¿Por cursar con qué, por diabetes. qué es, doctor, que porque aumentan en el esos riesgos? embarazo aumenta el riesgo, porque en el embarazo hay muchas hormonas
eh, lactógeno placentario, que pueden precipitar los casos de diabetes gestacional, que es cuando le sube la glicemia o el azúcar a la mujer embarazada después de las 22 semanas. Si una mujer tiene el azúcar alta antes de esas 20 semanas, quiere decir que ya era diabética antes del embarazo, aunque estaba quizás subclínica con pocos síntomas y no lo sabía. Pero es importante ver eso porque estos niños, esas mujeres que ya han tenido un niño de más de 9 libras, ya eso establece un precedente que anuncia que esa mujer estuvo en diabetes gestacional y que puede tener diabetes en otro embarazo y que puede quedar diabética de por vida. Y esto es un tema importante desde el punto de vista de atención primaria para poder prevenir que los pacientes, que aumenten los casos de diabetes en mujeres embarazadas y en la población general. ¿Y qué por ciento, doctor, de esas mujeres que dan a luz a un bebé de más de 9 libras termina siendo diabética? Porque lo que sucede es que posiblemente no se dé el seguimiento ni a la madre ni al bebé, porque la gente entiende que si ese bebé nació con un peso mayor de 9 libras, ese bebé está en salud, ese bebé todo el mundo nació criado y no se busca atención médica por eso. Justamente. Todo el mundo está contento porque se lo quieren comer con yuca. No, doctor. Doctor, escúcheme, yo creo que usted tiene que revisar los libros de nuevo. Porque, óigame, en mi campo, cuando un muchacho nace de 9 libras, de 10 libras, nació criado. Sí, exacto. La felicidad es grande. Y usted va a decir que el muchacho la felicidad es grande. Lo que pasa es que ese niño estuvo sometido a altas concentraciones de glucosa por el cordón umbilical y eso provocó que él, intraútero, ese páncreas se estrenó produciendo mucha insulina y la insulina es una hormona anabólica que forma estructuras, músculos, proteínas. Entonces eso hace que el niño nazca así fuerte como hierro nacen los muchachos. Sí. La gente feliz. Pero ese niño nunca más no le dan seguimiento. Ese niño ya se olvidaron de él. Sí. Y debe haber un sistema en los hospitales de que esos niños macrosómicos, como se llaman cuando pasan de 9 libras. ¿Se llaman cómo? Macrosómico, macro de grande, macrosómico, que son grandes, ¿no? Entonces esos niños grandes deben darse ese seguimiento. Hay que buscar qué pasa en el futuro con estos niños, hacerle evaluaciones, test de inteligencia, ver cómo va su metabolismo, porque ese niño ya su páncreas estuvo expuesto a altas concentraciones de glicemia. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Es lo mismo también que pasa con los niños prematuros, los niños que nacen bajo peso. Estos niños también pudieran tener riesgo para diabetes tipo 1. O sea que los dos extremos, doctor. ¿Y cuál sería entonces el punto ideal, el peso ideal para un Siempre se dice de 7 libras, 7 libras y 7 media. libras. Ese es un promedio, pero puede ser hasta de 6 libras y media hasta 9 libras, pero no más de 9. Cuando pasa de 9 es que hay problema. Entonces, esas madres también debe darse el seguimiento. Vemos que con frecuencia se olvidaron de esa madre, entonces llega 10 años después con diabetes, pero pudo haberse evitado que se hiciera diabética. Usted decía del porcentaje, y pudiera ser hasta un 30-35% de estas mujeres que pueden repetir, pero mientras más veces se hace diabetes gestacional, más riesgo tiene de ser diabética en el futuro. Bueno, por eso es importante. Es importante saberlo, señores, que la diabetes que ronda en nuestro país entre el 12 al 15%, Cristian. Así es, sí, 13, por las últimas encuestas, 13.6. Pero nosotros andamos, yo creo que el 15%, andamos el 15%. En Puerto Rico anda el 15% y algunos colegas dicen que anda cerca del 20%. Ok, ahora, ese es el caso de los diabéticos. Y se habla de diabetes cuando usted se saca sangre en ayuna y tiene niveles de azúcar por encima de 126 en ayuna en 2 veces, ya eso es diagnóstico de diabetes. Y el paciente con 130, 140 se siente perfectamente bien y piensa que fue que se comió unos plátanos maduros. Que cenó pesado antes de hacer. Cenó pesado. Sí, con un ayuno de 8 horas, la glicemia debe estar menos de 100, de 60 a 100. Y de 60 a 100. Usted fue y se sacó sangre y usted tiene más de 8 horas del día anterior, usted se acostó 11 de la noche, y usted se levanta a 7 de la mañana, va y se saca sangre y tiene 126 arriba, 2 veces, en 2 tomas, ya usted puede decir que estamos hablando de diabetes. Ya entró en la familia.
Entró a la familia de Escúchame. diabéticos. Realmente eso Exacto. es una Pero hay una condición condición, muy escúchame, prevalente, es Cristian. una condición, hay que verlo así como dices, como una condición, porque el paciente cuando es diabético, cuando está controlado, No, compensado, bien, chévere, sin problema. va Ahora, bien, vive bien hay una y se condición va que a me morir de otra interesa que cosa. la, la, la digas, que yo la he dejado maliciosamente Sí, para esta parte final, y es la siguiente. Tenemos en la República Dominicana entre un 12 a un sí, 15%, Ujú. más o sí, menos, por ahí andamos, de diabéticos. Pero ¿y sí. prediabéticos? El doble o el triple. El doble Entonces o el triple. Estamos la hablando de un prediabetes, 30%, Sí, la doctor. prediabetes es un tiempo ¿qué donde es? el páncreas no tiene una función adecuada. La glicemia puede salir en ayunas normal. Solamente los pacientes le puede subir un poco cuando se ingiere alimentos y después de 2 horas se mantiene un poquito alta. El tiempo de prediabetes puede ser largo, de 10 hasta 15 años, pero lo que ya se sabe es que cuando se diagnostica la diabetes, el 50% de las células beta que producen insulina ya han desaparecido, han tenido un proceso de apoptosis o muerte celular De programada muerte. y entonces ya el paciente tiene solamente el 50% de la reserva de páncreas para vivir el resto de su vida. Y cada año perderá entre un 1 a un 4% de esas células beta, no importa el control que tenga. O sea que es bien difícil. Si nosotros tocáramos a los pacientes en el tiempo de la prediabetes, pudiéramos lograr evitar la conversión de prediabetes a diabetes, que eso ocurre entre un 5 a 10% por año. Si lográramos evitar eso, si tomáramos sistemas de salud que hicieran prevención, atención y control de factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, el tema de dieta, de alimentación, entonces nosotros pudiéramos lograr al menos que 2.000 personas cada año, 2.000 personas menos fueran diabéticas. Eso Bueno, es interesante, entonces, doctor, el tema de la eh, prevención. to- sí, todo eso es sumamente interesante, pero fíjense que nosotros hoy tenemos un tema muy específico. No queríamos dejar de puntualizar esas cosas, Cristian, por la Sí, importancia que tiene la enfermedad no, y en que términos generales, que la gente sepa que usted puede estar en ese 13%, usted no se hace un laboratorio hace 2, 3 años, 5 años, hay gente que no pasan, no se hacen un chequeo de rutina, cambian el aceite y el filtro del vehículo cada 4.000 kilómetros, pero ellos no van no van donde el al médico. médico a Eso es bueno. chequearse la presión y el azúcar, ni de relajo, y usted eventualmente pudiera estar No, en ese grupo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que casi no dan síntomas. Cuando dan síntomas ya es porque hay un deterioro importante. Así que a cuidar la salud, porque la salud merece todo el respeto. Cristian, el tema gracias, de gracias. hoy Así mismo es es, así es. Decir que infecciones la respiratorias. diabetes cada día va tomando más y más auge en la República Dominicana, en todo el mundo, pero nuestra localidad, nuestra comunidad necesita que los esfuerzos ingentes de que el Estado Dominicano, pues, y las autoridades de salud, y todo el que se sienta involucrado con la medicina, con la salud, los llamados comunitarios, los religiosos, todo el mundo ponga atención porque la diabetes va avanzando cada día más. Y probablemente Sí, tenemos 2 millones de diabéticos en la República Dominicana que la mitad todavía no lo sabe que son diabéticos. Y eso es muy exacto. grave. Bueno, entonces el tema de hoy es las infecciones respiratorias, a propósito de la noticia que ya decíamos al inicio del programa. Hay muchos casos de COVID, por ejemplo, que se han incrementado, pero las infecciones respiratorias en términos generales, en el paciente diabético, ¿qué impacto tiene ser diabético en las infecciones respiratorias? Ese maridaje que se da o ese divorcio que se pudiera dar entre una persona diabética por su condición de llevar esta condición y las infecciones respiratorias. ¿Cómo les va a los diabéticos? ¿Cómo les va a las personas que tienen esta condición? Sí. Adelante, doctor. Realmente vamos a invitar, hay muchas personas que siempre quieren preguntar, vamos a invitarlos para que Liz nos dé Sí, la vamos a manera de dejar la pregunta conectarse. sobre la mesa y vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen, Hello. buen día, buen día.
Voto mío para Leonel Fernández. Muy bien, muy bien, muy bien. Espere las elecciones. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, adelante, doctor, con la respuesta del impacto de las infecciones respiratorias en el paciente diabético. Realmente el impacto más fuerte de los pacientes con diabetes, incluso los que ya están en prediabetes, pues van a tener una disminución lo que es su sistema inmunitario, su sistema de defensa, sus glóbulos blancos que son de primera línea, neutrófilos, monocitos que pueden ayudar a defender a este paciente, no van a tener la capacidad de eliminar los virus y bacterias, de identificarlo, igualmente los linfocitos sobre todo. Entonces, estos pacientes van a tener complicaciones, empiezan con una infección respiratoria simple de vías altas, una pequeña gripe que luego se complica con neumonía, lo que puede llevar incluso al ausentismo laboral, problemas familiares, internamientos, cuidados intensivos, o sea que esos pacientes que se complican de mala manera. Tener una infección respiratoria en un paciente diabético es de alta importancia, ya que la evolución es muy tórpida. Son pacientes que no van a responder igual que otros pacientes. Por eso la importancia de que el paciente con diabético se cuide lo suficiente de contagiarse con todos estos virus respiratorios que están circulando en este momento en nuestro país, y por eso la importancia de plantear este tema hoy aquí en Cátedra Médica. Si usted tiene alguna condición y desea entonces hacer la consulta del lugar con el doctor Cristian de los Santos, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted hablaba del tema de que los pacientes diabéticos tienen un sistema inmune un poquito más débil que el paciente normal, entonces eso los hace más propensos a agarrar este tipo de infecciones. Entonces, ¿cuáles son las infecciones que le llegan más comunes a usted a consulta a estos pacientes con diabetes? Bueno, desde el punto de vista respiratorio, las infecciones virales son frecuentes. Están los coronavirus, pero también hay infecciones por neumococo, otros tipos de bacterias que puede, la influenza, y no es raro encontrar que un paciente sea diabético, sea hipertenso y sea fumador, o sea que también existe esa complicación que maneja muy bien el doctor Mansur, que se llama EPOC o enfermedad bronco-pulmonar. Eso es, el paciente que es diabético, fumador. Correcto. ¿Y cuál fue la otra condición que dijo? Puede tener hipertensión. Hipertensión también. Sí, con frecuencia, es un trinomio que se combina muy frecuentemente. Entonces, los pacientes son fumadores, son diabéticos, son obesos, son hipertensos, son cardiópatas. O sea, un escenario que a veces no es solamente la diabetes. O sea, por eso los endocrinólogos no nos limitamos simplemente al nivel de azúcar. El enfoque del paciente diabético no es glucocéntrico, no puede ser solamente el azúcar, porque puede tener azúcar bien y estar complicado. Entonces, puede tener azúcar no muy alta y estar muy enfermo. O sea, es por eso que necesitamos un manejo, un enfoque más holístico, más integral del paciente. Y decir que las infecciones respiratorias son frecuentes. Muchas veces el paciente puede estar gravemente enfermo con una infección severa y no tener fiebre. Hay razones por las que un diabético puede ser que no tenga fiebre. ¿Cuáles son esas? Entonces, básicamente, cuando el azúcar está muy elevada, puede bajar el pH de los pacientes, el pH en la sangre, y tener cierto grado de acidosis, lo que hace que esto pues vasodilate los vasos sanguíneos, se libere un poco de la temperatura del calor del paciente, no manifestar fiebre. Okay. Entonces, existen situaciones que el hecho de que no tenga fiebre no quiere decir que no esté gravemente enfermo. El hecho de que en un hemograma los glóbulos blancos no estén muy altos tampoco quiere decir que no esté muy grave, porque puede ser que el paciente no tenga la manera de responder a la agresión de la infección que tiene. Porque los médicos vemos con frecuencia que si tiene leucocitosis, o sea, los glóbulos blancos elevados, pues decimos está muy grave la infección, pero a veces no es así. A veces puede tener los glóbulos blancos muy bajos, y eso también es un signo, diríamos un dato de laboratorio que habla que el paciente también está gravemente enfermo. Bueno, vamos a escuchar qué piensa la gente, cuáles son sus inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante, Albert. Doctor, un paciente que se hace un TSH 505, la siguiente vía vuelve y se lo hace 340,
¿Por qué bajó? ¿A qué se debe eso? Sin estar medicado. Te escucho. Sí, Pero, escuche por pero ambos son niveles muy elevados, ambos. Ambos son niveles elevados. 500 de TSH es muy elevado. Eso habla de un hipotiroidismo muy severo. Y pues hay que ver qué tipo de análisis o de método utilizaron, si fue en el mismo laboratorio. Ese tipo puede hacer, pero de todas maneras, 500 y pico de TSH y 300 y pico de TSH, los dos son valores muy elevados, porque la TSH es normalmente hasta 4.95 que consideramos normal. Cuando la TSH está exageradamente elevada, pues hablamos de un hipotiroidismo severo y puede haber el caso de manera extraña de que el paciente pudiera tener un tirotropoma, que es un tumor de la hipófisis que sea productor de TSH y que la TSH no se frene en respuesta a los niveles de T4 y T3 circulantes en la sangre. Es muy raro este proceso, yo solamente lo he visto 2 veces, que hay un tumor productor de TSH en la hipófisis. Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Cristian de los Santos, hoy hablando sobre el tema de infecciones respiratorias en el paciente diabético. Regresamos en breve.